¿Se acuerdan ustedes de Los Otros, la película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman? Resulta que los protagonistas estaban muertos, pero ellos no lo sabían. Nos da la impresión de que Dolores Delgado podría ser una protagonista de esta película. Da la impresión de que está muerta, políticamente hablando, claro, pero ella todavía no lo sabe. Tenemos al presidente del gobierno en los Estados Unidos buscando la fotografía y aquí en España tiene un incendio que todavía nadie se ha decidido a apagar. Dolores Delgado asegura que ella no dimite, a pesar de que nos ha mentido. Dijo que no conocía al comisario Villarejo, el de las cloacas del Estado, ya saben. Luego reconoció que sí le conocía y que había estado con él alguna vez. Luego reconoció que había estado varias veces, como 3 veces, pero que nunca por cuestiones profesionales. Resulta que ayer supimos, a través de unas grabaciones que publicó Moncloa.com, que no solamente habían estado juntos en una comida muy íntima, sino haciendo muchas risas y diciendo muchas barbaridades. Ya saben, llamó maricón al juez Marlaska, que actualmente es compañero suyo en el Consejo de Ministros, llamó nenaza a alguien más, dijo que yo prefiero a los tíos porque les manejo mejor que a las tías, barbaridades de esa índole. Y sin embargo, hoy se ha desayunado con nuevas informaciones y más grabaciones que han salido. Resulta que en esa comida ella aprovechó, en compañía de Garzón, el juez condenado por prevaricación, para contarle a este comisario Villarejo, el de las cloacas del Estado, para contarle que algunos compañeros suyos, jueces y fiscales, se habían ido con chicas menores en un viaje que habían hecho a Colombia. Bueno, da la impresión de que la ministra está en un lugar bastante oscuro, del que va a tener que dar muchas explicaciones y probablemente presentar la dimisión. Porque, como decimos, su jefe, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Estados Unidos y él pretendía, pues bueno, reuniéndose con Donald Trump y dirigiéndose al mundo en Naciones Unidas y haciendo una serie de cosas, capitalizar los grandes titulares y las fotografías de portada de todos los medios. Y, sin embargo, la ministra se lo ha chafado todo. No ha conseguido ese protagonismo que él buscaba, puesto que todo el foco mediático está centrado en esta ministra que debería dimitir. Hoy la verdad es que en el Congreso han sido muy duros desde la oposición. Fíjense ustedes si han sido duros que hasta Pablo Iglesias, el gran vicepresidente en la sombra de Pedro Sánchez, ya se tapa la nariz y se aleja ante el hedor que está echando todo el asunto de la ministra de Justicia. Seguramente acabará dimitiendo y será ya el tercer ministro que pierde Pedro Sánchez en apenas 3 meses. En fin, mientras tanto, como decimos, está Pedro Sánchez buscando protagonismo en Estados Unidos, volverá a España, se encontrará con un CIS que le dice que todo va de maravilla, cuando en realidad está maquillado por José Félix Tezanos, el hombre del aparato del PSOE puesto al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, para tenerle contento, pero seguramente acabaremos teniendo elecciones próximas, no muy lejanas, porque toda la oposición le está poniendo problemas. Hoy tendremos ocasión de hablar de todo esto, al igual que hablaremos, pues, por ejemplo, del archivo de Salamanca. ¿Se acuerdan ustedes? Acabada la Guerra Civil, resulta que durante el franquismo se recopilaron todos aquellos documentos que los republicanos no habían destruido en su huida hacia el exilio. Bueno, esos papeles fueron reunidos en un archivo de Salamanca y en el año 2005 Jordi Pujol, en la Generalitat de Cataluña, dijo que todos aquellos papeles relacionados con Cataluña, con la Generalitat, que habían sido requisados, tenían que irse a Barcelona. Se formó todo un conflicto. Al principio Felipe González dijo que sí, luego José María Aznar ganó las elecciones y dijo que no, luego Pascual Maragall los volvió a reclamar, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que sí. El caso es que hubo un traslado de ciertos papeles del archivo de Salamanca a Barcelona y el conflicto quedó abierto. Hoy tendremos ocasión de hablar con la persona que es custodio de esos papeles, que trata de defender la legalidad de dónde se van a encontrar, para ver cómo está el asunto. En fin, temas varios que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los temas que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Javier Ortega Smith. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También nos acompaña José María Aguilar. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, Javier, estupendamente. Un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Está con nosotros el alcalde de Brunete, don Borja Gutiérrez. ¿Qué tal estamos? Un placer, me encuentro fenomenal y mejor en esta mesa. Bien, así me gusta. Muchas gracias. Y Jesús Ángel Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, Javier, y felicitarte por el programa de ayer y por la defensa que hiciste de la radio
Radio Televisión Pública Española, Bueno, que fue, yo creo, una de las defensas más bonitas que he escuchado yo en los medios de comunicación. una casa que llevo en el corazón, estuve muchos años ahí y una pena que no Una se pena que valore pase lo que pase. como se debería valorar. Pero yo la creo que televisión pública fue en este país. espectacular ese speech que diste, que yo creo que llegó a todos los telespectadores al corazón y a mí me llegó pues, personalmente. Muchísimas gracias. Pero bueno, hoy tenemos otros temas que abordar. Sin lugar a dudas, la gran protagonista es Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Hemos hecho un símil con la película Los Otros. Ustedes se acuerdan, una fantástica película de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman de protagonista, en el que, bueno, los personajes que están ahí nos acaban llamando la atención, nos atraen, pero resulta que ellos están muertos, pero no lo saben. Nos da la impresión de que a Dolores Delgado le pasa algo parecido. Está muerta políticamente, pero ella todavía no lo sabe y trata de aferrarse a la vida política. Y hoy mismo repetía desde el Congreso de los Diputados que no dimite. Ayer la vimos en el Senado perdiendo los papeles, gritando desde el escaño. Hoy la hemos visto eso, defenderse como gato panza arriba. La verdad es que las últimas informaciones que han ido apareciendo acerca de sus amistades peligrosas pues son delicadas. Como ustedes saben, ella ha mantenido relaciones con el comisario Villarejo. José Villarejo es un hombre, un policía, al que se identifica como el gran factotum de la parte oscura de las cloacas del Estado. Ella había negado que le conociera o que hubiera tenido relación con él, y sin embargo, a medida que iban apareciendo informaciones, ha tenido que reconocer que efectivamente sí. Mantuvo una comida, cuando a Villarejo se le condecoró, Villarejo convocó a una serie de gente muy afín para celebrar esa condecoración, y ahí estaba Dolores Delgado, acompañada por Baltasar Garzón, el juez condenado por prevaricación. Había también otros policías en esa reunión, y en esa reunión se dijeron cosas gruesas. Ayer ya les comentamos alguna. Por ejemplo, fue la famosa reunión en la que ella llamó maricón a Fernando Grande Marlaska. Ella era entonces fiscal de la Audiencia Nacional y él era juez. Hoy son compañeros en el Consejo de Ministros. Ayer Fernando Marlaska se comportó como un caballero, dijo que eso no tenía importancia, que las palabras no son importantes, que lo importante son los actos y los hechos. Pero es que han ido saliendo más cosas. Y hoy hemos sabido, por ejemplo, que en esa misma comida, delante de Garzón, el juez prevaricador, y delante de este comisario de las cloacas del Estado, ella acusó a algunos compañeros suyos, jueces y fiscales, de haber estado en un viaje a Colombia en el que se fueron con chicas menores. La reproducción de la conversación la tienen ahí. Delgado dice: tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos una magistrada de la Audiencia Nacional. Dice el comisario: ¿hicisteis algo? Dice Delgado: no, calla, calla. De chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gentes del Supremo, de no sé qué y de tal, y de la Fiscalía General, catedráticos, pitos y flautas. Dice Delgado: y estos tíos missing en combate. Y vamos nosotras dos, disolucas, y me decía esta: vámonos a comprar esmeraldas, y bueno, si tú quieres, vamos, y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí, a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos sentadicas las dos solas, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General. Dice el comisario, con 17 años, dice ella, Delgado: menores de edad, se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto. Dice el comisario: nosotros lo primero que preguntamos es si votan, y si votan, pues, tras. Delgado: ¿y las explicaciones? Bueno, camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué. En fin, como se pueden ustedes imaginar, una conversación de estas características, en las que una fiscal de la Audiencia Nacional pone encima de esa mesa, con esas amistades peligrosas, que hay una serie de jueces y fiscales que se van con menores en Colombia, bueno, pues es un tema bastante delicado. La verdad es que cada nueva revelación que vamos conociendo va poniendo a Dolores Delgado en una situación más y más difícil y peligrosa. Hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, ha sido el que fue portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha tenido un alegato durísimo, muy fuerte, contra la ministra, pidiendo su dimisión. Escuchen. El problema, señora ministra, es que España necesita un gobierno decente y ni usted ni el doctor Sánchez están a la altura de ese gobierno decente que necesita en este país. Uno, porque además de hacer viajes, se ha decidido sencillamente a mantenerse en el poder con el apoyo de los comunistas, de los filoetarras y de los independentistas. Y usted, señora ministra, porque es rehén de sus peligrosas amistades y de sus relaciones con las cloacas. Usted es un zombi en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Usted, como le he dicho, cambió al fiscal general del Estado
para que le hiciera este trabajo a favor de los independentistas. Y a usted le hubiera ido mucho mejor si, en vez de dedicarse a defender y a franquiciar su ministerio con exjueces prevaricadores, hubiera defendido a los jueces que de verdad están defendiendo nuestra Constitución, como el señor Llarena. Usted es una rémora para cualquier gobierno. No es una víctima, es culpable. La opinión pública ya le ha condenado y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia y váyase. La verdad es que hemos visto a una Dolores Delgado bastante arrinconada, pero ella insiste en que no dimite. Ha eludido cualquier referencia a sus relaciones con el comisario Villarejo y se ha limitado a decir que ella está en un ministerio, el de Justicia, desde el cual no se presiona en ningún momento a la Fiscalía porque se respeta la autonomía judicial. No voy a dimitir. Como servidora pública en mi anterior etapa he sido fiscal durante 30 años y le aseguro que no me ha chantado con narcotraficantes, con terroristas, con corruptos y, desde luego, con violadores de derechos humanos, y me he mantenido firme. Como ministra de Justicia voy a defender el servicio público, la justicia y la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias. Y les digo una cosa, ni este Gobierno socialista ni esta ministra va a aceptar el chantaje de nadie. Señorías, fíjense, he solicitado también una comparecencia para explicar otras cuestiones que pueden tener más que ver con aspectos de comunicación que con otros temas, pero lo he solicitado y compareceré y hablaremos y hablaré. Pero lo que desde luego repito, y de esta manera finalizo esta intervención, es, repito, a este Gobierno que trabaja por la ciudadanía, a esta ministra que presta servicio público desde el Ministerio y defendemos la justicia, nadie nos va a chantajear. Una ministra que se aferra al cargo, a la que hoy hemos visto algo más tranquila, porque ayer en el Senado la vimos perder absolutamente los papeles y defenderse a gritos desde el escaño. El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes. Fíjense si huele mal todo el asunto de Dolores Delgado, que hasta Pablo Iglesias, que es, como ustedes saben, el vicepresidente en la sombra de Pedro Sánchez, que siempre ha apoyado todo lo que hace este gobierno, hasta él se ha puesto la pinza en la nariz y se ha alejado diciendo que una persona que ha tenido relación con esa basura de las cloacas del Estado tendría que dimitir. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Y desde Ciudadanos, Albert Rivera va un paso más allá. No solamente pide la dimisión de la ministra, sino también una convocatoria urgente de elecciones. Ella, con las contradicciones y las mentiras, se han puesto contra las cuerdas y, por tanto, o es capaz de dar una explicación creíble y de decir la verdad en la Cámara, o tendrá que dimitir. No tiene más salida. O da la cara y nos convence a todos y nos dice la verdad, deja de mentir y tener contradicciones, o tendrá que dimitir así. Por tanto, el señor Sánchez, la única salida que le queda para acabar con estos escándalos, que es convocar elecciones y devolverle la voz al pueblo español. La verdad es que los medios de comunicación han puesto en un brete al gobierno de Pedro Sánchez, en esta ocasión a través de los escándalos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Es cierto que desde hace un tiempo son los medios de comunicación los que están dando quebraderos de cabeza al gobierno de Pedro Sánchez. Acuérdense del ABC o de OK Diario con todo el tema de la tesis doctoral. Tenemos comunicación con el director adjunto de OK Diario. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí presenciando lo que parece ser los últimos minutos de una ministra más que pueda caer. No sé qué impresión te da, pero nos parece que Dolores Delgado no puede continuar mucho tiempo al frente de su ministerio.
Yo creo que no va a poder continuar mucho tiempo. Ahora, hay una cosa que es verdad, y es que yo tengo la sensación de que ha recibido, yo no sé si la orden o el respaldo de Pedro Sánchez para intentar continuar, por la sencilla razón, lógicamente, de que ya van 2 ministros dimitidos, ella sería la tercera, esta no sería una dimisión por copiar en un trabajo de fin de máster, estamos hablando de cosas muy serias, y claro, cuando un gobierno en menos de 120 días resulta que tiene 3 dimisiones, el siguiente a lo mejor es el presidente del gobierno, o como dice Rafa Fernando, el doctor Sánchez. Claro, es que el doctor Sánchez va con la tesis a la espalda. Entonces yo tengo la sensación de que va a tener respaldo, no por ella, no por el gobierno, sino directamente porque esto ya es una cuestión de salvar al doctor Sánchez. Y el doctor Sánchez puede tener muchos problemas si se sigue indagando en esto. La verdad, Carlos, es que puede que nos quedemos en la anécdota de una ministra que llama maricón al ministro Marlaska. Evidentemente, si eso lo hubiera dicho una ministra del Partido Popular, lo hubieran quemado en la plaza pública. A ella apenas los colectivos LGTBI y feministas le han dado un pequeño pescozón de monja, poco más. Pero el tema es bastante más serio que estas palabras que dijo, ¿no? Es muy serio. A mí eso sí que me ha llamado mucho la atención, cómo la izquierda, que habitualmente está todo el día con los temas estos de homófobos, de no sé qué, de tal, se haya refugiado precisamente en el tema del insulto de maricón para intentar decir, hombre, por esto no va a dimitir. Vamos a ver, vamos a hablar muy claro. Vamos a ver, es ese partido el que ha convertido ese en un motivo de dimisión, no los demás. Bueno, pues si usted considera que por eso hay que dimitir, entonces sí tendría que dimitir. Ahora, una cuestión, de lo que hablaba sobre todo en la primera cinta y de lo que habla en la tercera entrega de la cinta no es de estas cuestiones, estamos hablando de cosas muchísimo más serias. En la primera cinta directamente se habla de remover a policías en activo y en investigaciones en casos de la Audiencia Nacional por el hecho, y abro comillas, de ser fachas. Y por el hecho de que, según un análisis de Baltasar Garzón, corroborado por la ministra Delgado, resultaba que eran señores que lo mismo cantaban el cara al sol. Cierro comillas. Entonces, cuando tú pides remover por motivos políticos a policías, eso no es una reunión privada, eso es una reunión profesional, eso es una vulneración por completo de la libertad de expresión que tienen estas personas, estos policías, eso es un acoso en círculos privados y en círculos además que son de cloaca contra determinados policías, y cuando ella dice, a mí no me va a chantajear ninguna de estas personas, perdone, usted no la estaba chantajeando nadie, usted estaba sentada allí libremente y usted estaba hablando de cómo remover a policías con esos a los que usted ahora califica de chantajistas, y era usted la que estaba tan cómoda con ellos. Entonces la pregunta es obvia, ¿quién chantajeaba a quién? La pregunta es absolutamente evidente. Oiga, cuando usted pedía remover policías y usted lo hacía con esos a los que ahora nos califica ante todos los demás, nos los califica de chantajistas, ¿quién estaba ejerciendo X chantaje? ¿No lo hacía usted contra los policías? ¿No decidía usted cosas que están totalmente por encima de su capacidad y lo hacía en un círculo de amistad mientras comía con los que ahora usted califica de cloaca? Esa es la primera cinta. La tercera entrega de la cinta, o de las grabaciones que se han visto, que proceden todas de la misma comida, es tremenda. Vamos a ver, una fiscal tiene un delito de actuación, tiene un deber de actuación. Tendría que haber actuado de oficio en cuanto ha escuchado un delito. Ella sabía los nombres de determinados compañeros, los tenía identificados, sabía que habían estado con menores, y la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, es decir, la acusación pública, decidió no actuar. ¿Por qué no actuó esta mujer? Y esa persona que va decidiendo contra quién se actúa judicialmente y contra quién no, independientemente de que tenga la evidencia de un delito, esa persona es la ministra de Justicia en estos momentos. Entonces esta estrategia de decirnos a todos los demás, la izquierda, hombre, no va a dimitir por llamarle maricón, mire, oiga, es que yo ni siquiera estoy hablando de eso. Es que yo estoy hablando del extracto 1 de las cintas y del extracto 3, donde ustedes se dedicaban a remover policías por cuestión ideológica y donde ustedes directamente omitían el deber de persecución del delito, teniendo una evidencia del delito, simplemente porque eran sus amigos. O sea, ¿nos podemos fiar como ministra de Justicia de una persona que ha hecho eso? Debemos, por tanto, entender, Carlos, que la que es hoy ministra de Justicia, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, en una reunión con un juez prevaricador y con un policía de las cloacas del Estado, les está diciendo que hay unos compañeros suyos, jueces y fiscales, que han cometido un delito yéndose con chicas menores, y en vez de denunciarlo, se lo dice a estas personas quizá con el afán de que les extorsionen de alguna manera. Yo no sé muy bien cuál es su fin, desde luego sé lo que ocurrió según su propia narración, porque es que no lo narra un tercero, lo narra ella. Y existe un delito que es el delito de omisión del deber, y un fiscal por supuesto que lo tiene, es un empleado público, es un funcionario, y además casualmente es el que tiene que iniciar de oficio la actuación y persecución de determinados delitos, en concreto de este. Y no solamente era un delito cualquiera, es que ella sabía que afectaba además a una capa muy especial y muy singular de la sociedad y del Poder Judicial. Afectaba a jueces, afectaba a magistrados. Esa gente con ese comportamiento estaba posteriormente habilitada para llevar, a lo mejor en su propia sala,
casos sobre pederastia? ¿Lo estaban? Seguro que lo estaban. Ella conocía esa información y no actuó judicialmente contra ello. Ella está capacitada para ser fiscal habiendo hecho eso. Ella está capacitada para ser la ministra de Justicia. Seguro que está capacitada para eso, porque de lo que estamos hablando aquí es de esa historia. Al final, esta mujer nos está haciendo pasar a todos como si los homófobos fuésemos los demás. Mire, oiga, yo no tengo ningún problema con ningún tipo de homosexual. Ninguno, ni con la homosexualidad, ni con lo que sea Grande Marlaska, que por cierto me parece uno de los mejores ministros que hay en este gabinete. Y a mí es al que me importa un soberano comino su opción sexual. A la que no le importaba era usted. O sea, no nos pase encima el rastrillo a los demás. La que ha dicho barbaridades e insultos es usted. La que ha dicho o ha omitido su deber de persecución de un delito, según usted misma, es usted. La que ha pedido remover policías por causas ideológicas es usted. Lo que yo no llego a entender muy bien es cómo puede tener la cara esta persona de pretender desde su escaño en el Senado, desde el DAT, no lo puedo entender, cómo puede pedir explicaciones a todos los demás. Es decir, no voy a ceder a un chantaje. ¿Pero a qué chantaje cedía usted si era usted la que estaba sentada con los que usted califica de chantajistas? La verdad, Carlos, es que los comentarios homófobos o sexistas son lo de menos, igual que apenas tiene importancia que Máxim Huerta dimitiera por un desencuentro con Hacienda o que Carmen Montón lo hiciera por habernos engañado con su currículum con un máster. Esto es bastante más serio, estamos hablando de conspiraciones en la sombra, hablando de policías a los que hay que cesar y quizá de otras muchas cosas que todavía no sabemos. O sea, da la impresión de que es realmente grave el tema que tenemos sobre la mesa en esta ocasión. Totalmente. Yo le pediría a esta mujer que deje ya de disimular y que dé explicaciones sobre el fondo del asunto. ¿Realmente estaban pidiendo la remoción de determinados policías por una cuestión ideológica? Porque es gravísimo. ¿Qué participación tenía en ello Baltasar Garzón? ¿Por qué lo hacía Baltasar Garzón? ¿Por qué determinados comisarios aceptaban ese tipo de peticiones y no se ruborizaban? ¿Por qué posteriormente se habla de la omisión de un deber de persecución del delito y no pasa nada? ¿Nos va a dar los nombres de los magistrados que estaban en esa escena que ella presenció con una, por lo menos indicio, desde luego, de posible pederastia o de abuso de menores? ¿Nos va a dar los nombres de los magistrados? ¿Va a decirnos quién más conocía esa información? Vamos a ver, yo lo que quiero es que esta mujer entienda lo que es el servicio público. El servicio público significa que sirves a la gente, no que la gente te sirve a ti. Y yo tengo toda la sensación, hasta este momento, de que ella se está aprovechando de una estructura o de una situación muy peculiar del gobierno, de cómo está en estos momentos el doctor Sánchez, sabe que está débil y se están parando en eso para aferrarse al sillón. Pero hay una cosa que es evidente, solo con lo que se ha contado hasta ahora, y por lo que yo sé, mañana va más carga, va más material, solamente con lo que ya se ha contado hasta ahora, esta mujer no podría permanecer en el gobierno ni un minuto más. El problema de este gobierno es que ella no podría permanecer ni un minuto más, Pedro Sánchez no debería haber permanecido ni una semana más, es una especie de delirio absoluto lo de este gobierno. Pues veremos cuál es la entrega de mañana, pero efectivamente, como bien dices, solo con lo que ya hay publicado debería haber dimitido. Y el doctor Sánchez parece que no puede mantener ya este gobierno más. Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Javier, ¿qué te parece? ¿En qué punto estamos? Bueno, a mí lo que me parece, en primer lugar, es la hipocresía verdaderamente escandalosa de esta ministra y de lo que viene a ser, desgraciadamente, una práctica común. En primer lugar, se le llena la boca hablándonos del servicio público, de la defensa de la justicia, del respeto y los servicios que ha prestado a la ciudadanía. Luego pretende que le demos un premio porque no se ha dejado nunca amenazar ni por terroristas, ni por violadores, ni por mafiosos, pero la realidad es que ella ha hecho justo lo que critica. Quiero decir con esto que nos dice, no vamos a permitir que se interfiera en la justicia. Su partido está permanentemente interfiriendo en la justicia. Cuando ha estado en el gobierno, ha manipulado desde el Consejo General del Poder Judicial todo lo que ha podido en el nombramiento de fiscales, en el nombramiento de magistrados. Tercera cuestión importantísima, lo que denota este caso de la ministra, y no es lo más importante su dimisión, aunque yo creo que debería haber dimitido inmediatamente, lo que demuestra es que llevamos demasiado tiempo soportando en España las cloacas del Estado, las cloacas policiales, judiciales y políticas. Y esto ha ocurrido con gobiernos del Partido Socialista, con gobiernos del Partido Popular, y parece que es algo que debe aceptarse. Es algo tremendo. Como ciudadanos de a pie tenemos que horrorizarnos el saber de este tipo de reuniones en la que
policías que investigan, que graban, se reúnen con fiscales, con jueces que luego tienen capacidad de decisión y entre medias los tentáculos de los políticos. Es una auténtica mafia que debería depurarse, porque de lo que estamos hablando son de delitos gravísimos. Otro detalle que no podemos olvidar, nos cuenta en un viaje, cuenta y se ha salido la grabación, como si fuera algo jocoso. ¿Qué hizo usted como fiscal de la Audiencia Nacional y su compañera de viaje y de comida? ¿Por qué no presentó inmediatamente una denuncia? Porque si había magistrados que estaban cometiendo el delito con respecto a cuestiones sexuales con menores de edad, inmediatamente tenía que haberlo denunciado para que se les expulsase de la carrera, y no lo hizo. Y por terminar, resulta absolutamente imprescindible, y se denota de este caso, dos cuestiones. La primera, que necesitamos que la UCO vuelva a tener la capacidad de actuación y los medios suficientes, que es lo primero que ha hecho el presidente Ocupa, que es cortarle el grifo, y lo segundo, tan importante como eso, es que existan, como esta casa, medios de comunicación libres e independientes que al menos trasladen al resto de los españoles lo que está pasando con el poder, con las cloacas del Estado y con esa merienda de negros que luego al final resulta que la tenemos que pagar siempre todos. Jesús Ángel, ¿qué opinión te merece? Pues hombre, yo creo que estamos hablando de una situación muy grave, ¿no? Porque en este caso no es como el ministro de Cultura cuando dimitió por un pequeño problema con Hacienda, a comparación con lo que estamos viendo. Yo sigo pensando que ni fue delito ni nada. Por el Tuvo un desencuentro con Hacienda, lo llevó a tribunales, perdió, pagó lo que le correspondía y punto. Eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Querían ir tan de limpios por la vida que bueno, que dimita, y le hicieron dimitir. Bueno, luego dimitió la señora por el máster. Ella sí engañó por el tema del máster, pero tampoco me parece tan grave. Claro, pero aquí estamos hablando de una conspiración estamos hablando al estilo Al Capone, ¿no? De una corrupción brutal dentro de las estructuras fundamentales del Estado. En este caso estamos hablando de la estructura del Ministerio del Interior, que es el que cuida nuestra seguridad, y el Ministerio de Justicia dentro de esa mafia que parece que estaba metido dentro de jueces, fiscales, etcétera, que se actuaba de forma coaligada para poder cambiar y destruir lo que es la justicia y la seguridad del Estado. En este sentido hemos visto, por ejemplo, como un comisario que ha actuado con todos los partidos políticos, el señor Villarejo, al parecer incluso había algún ministro que otro del gobierno actual que decía que Villarejo había hecho grandes servicios al Estado, cuando hemos visto que el señor Villarejo, junto a un juez prevaricador como el señor Garzón, pues estaban utilizando o retorciendo las estructuras tanto policiales como de justicia para poder condicionar determinadas sentencias a favor de sus clientes. Estamos hablando casi, como usted cuando ve, por ejemplo, el programa o la serie de Narcos, cómo llega un juez, se reúne con el abogado de Pablo Escobar, iba a decir, que también podría ser de Pablo Escobar Gaviria, y cómo le retuerce su postura al juez, amenazándole, etcétera, extorsionándolo. En este caso, pues más o menos estaban diciendo que determinados jueces habían cometido un delito, que la fiscal como tal, con su deber de proteger a la ciudadanía, que ella dice no hizo absolutamente nada, pues imaginemos que esos jueces que también hicieron eso, lo que decía la ministra, en Cartagena de Indias, lo hicieron aquí en España, que estaban grabados, a lo mejor estaban grabados por el señor Villarejo, y esos jueces seguramente que chantajeados, presuntamente chantajeados, pues cogieran y cambiaran radicalmente la postura de justicia que tuviera que hacer. Lo ha dicho claramente también, por ejemplo, Carlos Cuesta, cuando hablaba de que no interesaban determinados policías, interesaban otros policías. En definitiva... O sea, estamos hablando de que se reúnen para purgar. Hay que quitar a estos policías porque son de otra ideología, en fin, hacer una purga interior en la policía. Esto parece un auténtico país bananero. Estamos viendo, nunca mejor dicho, como la película de Los Intocables de Elliot Ness, estando aquí en el programa, pasaba exactamente lo mismo. Y se ha permitido durante casi 40 años sin que haya una limpieza en los cuerpos de seguridad del Estado, en la justicia, una justicia que cada vez es menos independiente, solo hay 4 valientes, porque al final los partidos políticos se están convirtiendo en un problema al no actuar
para el bien común, sino actuar para intereses partidarios. Y al final yo creo que es el momento de decir basta. Este señor lógicamente no tiene que estar ni un momento más, ha hecho el ridículo en el Senado y lógicamente no va a dimitir porque tiene que parar el golpe también de Pedro Sánchez, que va con su máster, porque el siguiente que tendría que dimitir no es su máster, con su doctorado. Pero bueno, estamos hablando prácticamente que la situación en España es de que la mafia está dominando, digamos, las estructuras básicas de este Estado. Suerte que los intocables están para combatir las mafias y el mal. Borja. Bueno, yo, primero, buenas noches. Quiero dedicarle un caluroso y afectuoso saludo al señor Willy Toledo y desearle la mejor de las penas después de haber sido procesado. Espero que acabe en prisión por ofender a todos aquellos que practicamos la religión católica y creer que en este país el insulto, la mofa, la chabacanería, el acoso puede salir gratis. Espero y deseo que pase una temporadita, o al menos que sea condenado, para que sepa lo que es la vergüenza que sufrimos algunos españoles porque este señor sea español y haya sido en algún momento actor y además haya recibido subvenciones por parte del Estado español. Después de este caluroso y afectuoso saludo, que espero reciba con cariño, voy a mencionar lo que pienso acerca de nuestra querida ministra. Se ha dicho muchas cosas y estoy completamente de acuerdo tanto con Jesús Ángel como con Javier. Solamente matizar algunas de las cosas que ha dicho la ministra y que has puesto en el corte, Javier. Decía que bueno, el gobierno socialista no va a aceptar chantajes. A ver, con todo el respeto, señora ministra, mientras usted lo sea, ¿qué gobierno socialista? ¿El de los 84 diputados o el que vive amparado bajo el chantaje del señor Iglesias, que responde a la anacrónica y rancia izquierda comunista con los etarras, que no proetarras, sino etarras, porque muchos de ellos han sido condenados, que actualmente nos representan en el Congreso, o con los golpistas miserables que aun estando en el Congreso tratan de destruir España? Eso no es un gobierno socialista, eso es un mare magnum, un mix que tratan de compensar para tratar de mantener al señor de los viajes, al del helicóptero. Sabemos cuál es, ¿no? El que va a la boda de su cuñado en helicóptero, que ahora está disfrutando de 3 días de ocio y negocio en Estados Unidos junto a su mujer y que espero que le vaya bien, creo que le está haciendo buen tiempo y mañana intervendrá en la ONU. Bueno, pues eso no es un gobierno socialista, eso es un gobierno miserable que, aunque es legítimo, no está amparado por los ciudadanos y que debería cuanto antes convocar elecciones. Lejos de interpretar los audios, que ya son bastante complicados de digerir, como hemos escuchado ahora mismo, lo que sí es necesario que todos los españoles interpretemos, valga la redundancia, y hagamos una introspección, es cómo es posible que el gobierno de una nación tan importante como España, una de las principales economías europeas y mundiales, a pesar de los socialistas, en 4 meses tenga 2 ministros dimitidos, una tercera que va de camino de, y el presidente que está o no está, o se le espera o no se le espera. Esto no es serio y los españoles deberíamos tratar de, bueno, pues cuando proceda, que esperemos que sea en breve, a la hora de afrontar las elecciones, de digerir todas estas cosas que nos están sucediendo y hacerlo de tal manera que nuestro voto fuera lo suficientemente responsable para que no estemos viviendo estos episodios vergonzosos, miserables, chabacanos e intolerables que está viviendo una nación tan importante y con tanta historia como España. José María, ¿qué te parece? Pues es evidente que esta ministra huele a cadáver. Las fotografías que has puesto flanqueando la mesa de hoy me parece enormemente expresiva. Es una de los otros. Es una de los Está otros. muerta políticamente y no lo sabe. Claro, podemos decir que es la ministra que surgió de las cloacas. Por eso ella no se da cuenta del olor que tiene, porque ya viene impregnada de ese olor mefítico de las... Fíjate, hasta Pablo Iglesias exactamente. Se ha tapado la nariz ante el hedor que desprende. Ha llegado todo este de la asunto. manita de uno de los personajes más corrompidos de la vida pública española, baldón de la justicia y de los jueces en España, que es el juez Garzón. No es raro, por otra parte, que haya llegado a ser ministra de este gobierno, que está dirigida por un
corrupto de primera magnitud. Nuestro doctor Sánchez, falso autor de una tesis que finalmente parece que se va a quedar en hipótesis simplemente, es un hombre que ya venía corrupto y degenerado, que ha llegado al gobierno con un proyecto destructivo de España, pero que previamente venía cargado de corrupciones, como está sacando la prensa a la luz en estos días, sobre todo por la iniciativa de nuestro presentador de la cadena, Carlos Cuesta, y la investigación del currículum de este individuo, y no me refiero solamente a su currículum académico, sino a su currículum general. La verdad es que Carlos Cuesta, OK Diario, están haciendo un trabajo excelente. La prensa en general, los compañeros de ABC también, están demostrando que los medios de comunicación independientes son capaces de poner en un brete a un gobierno. Sí, el valor que están teniendo y la capacidad de investigación y la contundencia de sus acusaciones y la ética y su capacidad moral. Claro. Recuerda a Thomas Jefferson, prefiero periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos, ¿no? Exactamente. Pues es la labor de la prensa. Están haciendo buena esa frase de Jefferson. Pero en fin, para terminar, quiero decir que el que una personaje como esta señora, que ha sido un miembro de las más altas instituciones del Estado, esté, en fin, en estos momentos, en esta situación, revela el altísimo grado de degradación del sistema político español, que ya es una cloaca, no solamente en el fondo, sino en la superficie. Y la prueba de ello es que el sistema político español, desde Rajoy ya últimamente, es incapaz de producir un buen gobierno, que ese es el síntoma de un sistema político sano, es que es capaz de producir buenos gobiernos. Cuando un sistema político ya es incapaz de producir buenos gobiernos y produce este verdadero desastre, este conjunto de personajes traídos a la gobernación del Estado, quiere decir que el sistema político hay que cambiarlo. No podemos continuar así, pienso yo. Bueno, la verdad es que mientras todo esto ocurre, mientras este incendio está consumiendo la actualidad política en España, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Estados Unidos, haciendo una gira que pretendía tuviera gran relieve. No lo va a tener por culpa de este escándalo. Pero bueno, esta tarde Pedro Sánchez ha dado una rueda de prensa en Estados Unidos y lógicamente ha tenido que salir en defensa de su ministra. Ha dicho que un gobierno claro como el suyo, que está determinado a luchar contra la corrupción, va a seguir haciéndolo y no se va a someter a ningún tipo de chantaje. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca, y que tiene un mandato claro y está determinado a cumplirlo, y es el de limpiar y regenerar la vida política en nuestro país, luchar contra la corrupción, venga de donde venga, esté instalada donde esté instalada. Y por tanto, este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie, absolutamente de nadie. Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. El gobierno va a continuar gobernando y va a estar determinado en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Pues este gobierno no tendrá ninguna hipoteca, pero no sé por qué me da que va a ser desahuciado y a quien van a limpiar van a ser a ellos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que primero este gobierno tiene hipotecas con aquellos que asesinaban a sus compañeros hace poco. Tienen hipotecas con los que quieren romper la unidad de España y tienen hipotecas con los que quieren destruir el régimen. Y cuando dice que este gobierno viene a limpiar, cuando se está demostrando presuntamente, bueno, que, por ejemplo, la ministra de Justicia pues tenía relación con un juez que era prevaricador, que es el peor delito que se puede condenar a un juez, cuando vemos que la ministra de Justicia tenía relación con un comisario que presuntamente se dedicaba a extorsionar y a hacer cosas ilegítimas, y cuando la ministra de Justicia pues utilizaba toda esta trama presuntamente para cambiar, quitar policías, utilizaba esta trama para poder condicionar sentencias del alto tribunal del Estado español, pues ¿cómo puede decir este hombre que viene a limpiar? O sea, no puede venir a limpiar el tío más guarrete del planeta, a limpiar una casa, ¿no? En definitiva, es el mundo al revés. Este señor pues es un risión que lo demuestra claramente en todos los sentidos. El señor Pedro Sánchez, la verdad que va a aguantar como un campeón, porque no tiene otra cosa que hacer. Hemos visto ahora mismo lo que decía el mensaje: luchar contra la corrupción, venimos a limpiar. Eso es el consejo que le ha dado su asistente de comunicación. Pero eso es muy importante, porque ese mensaje
que para nosotros nos hace gracia, que somos, y a la mayoría de la gente pensante de este país le haría gracia, ese mensaje que va a salir en todos los medios de comunicación. Limpieza, ir contra la corrupción, y en definitiva ellos saben perfectamente lo que hacen y cómo pueden aguantar, porque mientras tengan dominado la gran parte de los medios de comunicación, ellos dominarán la opinión pública, mientras que el otro mensaje, o los que estén en contra de este tipo de cosas, pues no va a llegar a la gran opinión pública. La opinión pública, si hacemos ahora mismo una encuesta, no sabe ni quién es el señor Villarejos, no sabe quién es la presunta trama de corrupción que había en justicia en el interior, no sabe lo que son las cloacas del Estado. En definitiva, ellos utilizan un mensaje simplista para una población que no tiene libertad porque no le llega la verdadera información. Acabas de mencionar los medios de comunicación. Si les parece, hacemos una pequeña pausa y echamos un vistazo a cómo están los principales medios nacionales, los principales periódicos españoles abordando este asunto, a que nos llevamos alguna sorpresa acerca del tratamiento que dan unos y otros. Ahora mismo les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la
crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El caso Delgado es sin duda el escándalo más grande al que se enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al Palacio de la Moncloa. Ha tenido pérdidas de ministros por el camino en apenas 3 meses, pero nada comparado con esta gran conspiración de cloacas del Estado donde mezclamos policías corruptos con una fiscal de la Audiencia Nacional, con un juez que después sería condenado por prevaricación. Curioso, la verdad es que los medios de comunicación están haciendo un gran trabajo sacando a la luz toda una serie de informaciones, pero ¿de qué manera lo están abordando los medios nacionales? Vamos a echar rápidamente un vistazo a las principales portadas de los periódicos españoles. Por ejemplo, el diario ABC lleva a su portada clarísimamente el asunto hablando de un gobierno a la deriva que se aferra a la ministra Delgado y destaca, hasta Pablo Iglesias le pide que dimita. Si nos vamos al diario La Razón, podemos ver que habla de la ministra de alto riesgo. La verdad es que nos parece bastante bien titulado, por mucho que se dé besos con Grande Marlaska al que llamó maricón, en fin, el tema de trasfondo sigue estando donde está y sigue siendo una ministra de alto riesgo. El periódico El Mundo asegura, esto no aguanta. Dirigentes del PSOE sentencian al gobierno tras la última crisis, aunque creen que Sánchez intentará seguir a toda costa. Fíjense si será grave el tema que hasta La Vanguardia, un periódico que habitualmente no abre con temas nacionales, sino con cuestiones relacionadas con el procés, el independentismo y cosas por el estilo, temas muy locales catalanes, dedica con grandes caracteres su portada a este asunto. El caso Delgado coloca al gobierno a la defensiva. Ya les digo, hasta La Vanguardia se dedica a esto. Con lo cual nos vamos al diario El País pensando que hará una cosa similar y, caramba, voy a necesitar su ayuda. Ayúdenme a encontrar dónde habla de la ministra Delgado, porque sí, pasa de puntillas por este caso, apenas en las 2 columnas de la derecha, ustedes lo ven, habla de este asunto de que Villarejo redobla su presión contra el Estado con una nueva escalada de chantajes, pero apenas menciona el escándalo de la ministra Delgado, es decir, que desvía el tiro para apuntar hacia Villarejo y decir más o menos como que está extorsionando al Estado de Derecho y al Gobierno. Caramba, este vuelve a ser el país de los viejos tiempos, el que tantas mañanas de gloria nos dio en su día, ¿no, Borja? Y tanto, el país, y no me gusta hablar de los medios, pero solamente cuando es flagrante, el país ha cambiado bastante su línea de acción editorial, y cuando digo eso es que no se ha vuelto objetivo, o sea, todo lo contrario, sino que tiene una línea absolutamente marcada. Recordemos que hace poco, cuando saltó toda esta noticia, en lugar de hablar en titulares de ella, nos hablaba de la oleada o del episodio de murciélagos que ocurría en Valladolid y en Huelva, creo recordar, ¿no? Bueno, pues hombre, a mí me interesan mucho los murciélagos, pero desde luego me preocupa más que una fiscal, en fin, con poder de decisión en España y que ahora mismo es ministra, pues esté cercana a todos aquellos que utilizan la extorsión, que por cierto, decía antes en el Senado la señora ministra un tanto exaltada, con gallos incluidos, lo hemos oído, ¿no? Es normal que cuando te exaltas, a mí también me pasa, ¿no? Te cambie la voz, ¿no? Pero estos son estados de ánimo. Decía que no iba a ser sometida a ningún chantaje. Hombre, señora ministra, el chantaje no es el del Partido Popular ni de los medios de la oposición. El chantaje es el que le ha estado sometiendo su compañero de comidas de más de 4 horas, que eso más que una comida, es una velada ya de cercanía, con nocturnidad y alevosía, porque imagino que acabarían ya por la noche, porque empezando a las 3, acabarían a las 7 o a las 8, en el mejor de los casos, o cuando dejara la grabadora de funcionar, porque las grabadoras tienen inversión de Villarejo en cinta magnetofónica es un dinero, ¿eh? Bueno, pues por eso porque digo, grabó horas y horas. Se lo ha trabajado, pero en cualquier caso el chantaje no está sometido por los grupos políticos de la oposición, sino por sus compañeros de correría, señora ministra, a los cuales, pues bueno, evidentemente ya vemos dónde están y cómo van a acabar, y esperemos que usted políticamente sufra y corra la misma suerte, entre otras cosas por mentir. Pero de todas maneras, yo quiero dejar claro una cosa. Hemos visto una declaración ahora del señor, denominado por él coleta morada, señor Pablo Iglesias, que disimuladamente trata de posicionarse en la más absoluta pulcritud, diciendo que la ministra tiene que dimitir.
Bueno, señor Iglesias, ya sabemos cuál es la filosofía que siguen comunistas como usted, de decir que el mundo de Yupi funciona y que el Estado es el mejor y que tiene que controlar absolutamente la voluntad de todos sus ciudadanos. Estoy esperando todavía que proponga una reprobación a la ministra en el Congreso, no la movida por el Senado. El Senado ha sido reprobada, sí. Sí, pero no a petición del señor Iglesias. Si usted, señor Iglesias, está tan en contra de esta situación, estoy esperando y lo deseo, y además estaré fervientemente pegado al televisor y a mi pequeño aparato de radio, que también me ayuda mucho en las noches, a que usted proponga esa reprobación a la ministra como, sin lugar a dudas, adalid de la pulcritud política que es usted. Sí, aún estaba retomando, escuchando al alcalde Borja, estaba escuchando y recordando que qué es lo que ha hecho este gobierno con relación a la policía. Decíamos que una primera de las cuestiones que ha hecho ha sido cortarle el grifo a la UCO, porque es peligroso que haya un organismo serio, profesional, de la Guardia Civil que investigue estos casos de corrupción. Cesó al coronel que dirigía la UCO porque se atrevió a decir que no podía organizar más operaciones por falta de fondos. Y sentó tan mal en las altas cúpulas de Interior que dijeron, cesado. Así es. Un coronel que ha hecho grandísimas labores de servicio a España, en la lucha contra el crimen organizado. Crimen organizado, contra el terrorismo y contra la corrupción. Segundo capítulo. La Guardia Civil y la Policía Nacional llevan meses, un año ya, peleando por una reivindicación de hace más de 40 años, de la que fueron engañados por los sucesivos gobiernos, que es la equiparación salarial, justa reivindicación, retribución tan elemental como a igual trabajo, igual salario. Equiparación con las policías autonómicas. ¿Cuál es la noticia que ha saltado ayer? Que el gobierno de los enemigos de España, el gobierno formado por los amigos de los terroristas, los amigos de los golpistas y los amigos totalitarios de Irán y Venezuela, han aprobado una partida de 1.500 millones para la Generalidad, de los cuales 700 millones van directamente al cuerpo de los Mossos. Una policía que ha actuado por mandos políticos, y aquí hago una gran salvedad porque hay agentes extraordinarios dentro de ese cuerpo, pero el cuerpo como tal ha actuado al servicio de un golpe de Estado, se le riega con 700 millones de euros. Javier, cuando tenemos a Jusapol, que está haciendo una excelente labor defendiendo la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas y municipales, cuando había una promesa de dedicar una partida presupuestaria absolutamente insuficiente, y ahora vemos cuando sí hay dinero para regar a un gobierno de golpistas en la Generalitat y financiar a un cuerpo como el de los Mossos d'Esquadra, que estamos viendo lo que hizo en el intento de golpe de Estado el 1 de octubre de hace ahora un año. Por eso el sábado 29 vamos a estar, y yo invito a todos los que nos estén escuchando, en Barcelona, en la manifestación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y frente a las amenazas de las camisas pardas de los CDR y compañía, nos vamos a encontrar a los Mossos. Vamos a ver si cumplen con su deber, o otra vez, una vez más, se van a poner del lado de los violentos, de los golpistas. Vamos a ver, pero nosotros tenemos que estar allí, la mayoría de los españoles, con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y ya digo, el dinero de todos los españoles se va a regar los fondos de la policía golpista. Este es el Estado que tenemos en España. Pues sí, es una vergüenza, desde luego, el comprobar este tipo de actuaciones políticas que por desgracia ya vienen de atrás, la cobardía y la traición continuada de los gobiernos desde hace ya no sé cuántos años, pues es verdaderamente triste. De continuar esta deriva, de no aparecer fuerzas políticas, y no ya políticas, sino fuerzas dentro de la opinión pública de la nación que obliguen en cierto grado, o que hagan que los políticos cambien su modo de proceder, que sean capaces de resistir a las fuerzas que quieren destruir España o llevarla hacia una república bolivariana o degradarla económica, social y moralmente, hasta que si eso no aparece, España está abocada desde luego a su disolución y a su degradación. Ya empieza la economía también a decaer, el horizonte económico no es nada bueno, el horizonte político es siniestro, y dentro del panorama político español la verdad es que es muy poca la esperanza política. Es verdad que el partido de Vox representa una
un aire nuevo, no ha llegado todavía la política de lleno, habrá que ver cuando bueno, ya seguro el CIS ya va a meter la patita en el Congreso, por lo menos representan y traen un mensaje limpio, veremos si cuando lleguen y entren de lleno en la política española, si son capaces de cambiarla o si se disolverán en este conjunto de... yo deseo que no, desde luego. Y aquí Hombre, yo, lógicamente, viendo la pregunta principal que hacía de los medios de comunicación, es lamentable ver cómo un medio de comunicación que ha sido, yo creo, el grupo que más ha azotado al centro derecha español, el país, el Grupo Prisa, la cadena SER, que en muchísimas ocasiones pues, no se ha puesto al lado de la nación, sino al lado de determinados intereses, y en muchas ocasiones intereses espurios, ¿no?, y ocultos. Bueno, Jesús Ángel, tú que conoces bien los medios, sabes que El País, en la época de Felipe González, era el periódico que ponía y quitaba ministros, que aupaba y tumbaba gobiernos. Era el gran boletín oficial del socialismo y de la izquierda española. Fue un diario muy, muy influyente. Siendo un diario que era liberal en sus inicios. En sus inicios. Hasta que el señor Polanco se hizo con él. Hasta don Manuel Fraga estuvo en su fundación. El señor Polanco, un señor que se hizo multimillonario gracias a los pelotazos que daba en la época de Franco con los famosos libros, y que, bueno, luego ese grupo, ese periódico, como tal, pues ha dedicado casi a... No que el PSOE le controle, sino que era el que controlaba al Partido Socialista. Y cuando ese grupo estaba prácticamente, está en la ruina, con una deuda brutal, estamos hablando de miles y miles de millones, yo no sé si vinieron en su rescate. Vinieron en su rescate. ¿Quién vino en su rescate? El Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María. Por medio de Soraya Sáenz de Santa María. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que vivimos ahora? Pues estamos viviendo las consecuencias de esa tormenta, de esos lodos, esas tempestades, vienen estos lodos, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final los medios de comunicación no están con el ciudadano, no hacen esa labor de servicio público de verdaderamente denunciar lo que tienen que denunciar para que la gente pues tenga pues una información objetiva. Hombre, algunos lo intentamos porque pensamos que es nuestro compromiso. Algunos lo intentamos con las personas. A fin de cuentas, los periodistas somos ciudadanos, somos parte de esta sociedad y hemos de defender los intereses comunes de todos nosotros. Sí. Ya sé que hay muchos medios de comunicación que, alimentados por determinados fondos de reptiles, se dejan caer en otro tipo de intereses, pero nosotros tenemos que defender a la ciudadana. No, lógicamente, nosotros esa es nuestra intención, defender la objetividad, pero estamos hablando de grandes grupos de comunicación que llegan a la gran masa social de la población, la cual constantemente está recibiendo una información retorcida, incluso a veces prostituida u ocultada. Por eso, la izquierda en este país, pues siempre tiene esa imagen, es la que marca cátedra, y la derecha, pues aquí se quejan de la derecha, es que fíjate si hubiera dicho uno de la derecha que Marlaska es maricón, se lo hubiera echado todos encima. Bueno, imagínate. Pero ¿por qué se le echaría a la derecha a todo el mundo encima? No los colectivos no tendrían salida si no fuera por medio de los medios de comunicación. El altavoz, la en definitiva, estamos viviendo el dominio absoluto de la opinión pública que trae como consecuencias, y ahora vamos a lo que estamos hablando, como consecuencias que la gran opinión pública no sepa que en la justicia española, en determinadas personas que pertenecen a la justicia española, presuntamente, determinados miembros de Interior, presuntamente, forman una mafia que están destruyendo desde dentro el Estado social y de derecho español. Y todo eso, esa mafia, está interlazada generalmente con los partidos políticos que de alguna forma han dado visto bueno a esa situación, porque al final esa mafia la han utilizado para intereses partidistas, destruyendo lo que es el sentido de la democracia. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente con Jesús Ángel, y además es que, a ver, exceptuando la parte de Soraya, que lo ha dicho, tenemos que decir que no solamente fue... O sea, ¿tú no crees que Soraya hiciera lo que hemos dicho que hizo? No, yo creo que es una leyenda urbana. Con tu vicepresidenta. Es una leyenda urbana. Bueno, no es mi vicepresidenta, es una compañera de partido, todo el mundo sabe que yo he apoyado a Pablo Casado y que, bueno, me parece una compañera de partido. Soraya es la candidata que perdió las primarias, ya no está en el PP, ya está fuera. Y como tal, bueno, es una decisión suya, ella sigue en el PP,
Lo que pasa es que no tiene un protagonismo interno, ¿no? Sí, pero Ella decir, las sigue bases, afiliada las al bases Partido del PP han Popular. apostado por un proyecto que se llama Exacto, Pablo Casado, correcto. y han prescindido de la Soraya que hizo este tipo de cosas. Quizá eso le ha pasado Bueno, yo factura, creo haber que hecho es un este poco, tipo de cosas. en defensa, creo que es un poco leyenda urbana. Lo que sí es verdad, y eso es cierto, es que actualmente hay muy pocos medios libres. Hoy nos encontramos aquí en uno, afortunadamente, y cuando digo libres son medios que no están intoxicados por la suficiencia moral de la izquierda. En España tenemos un problema, la gente de derechas, y es que vivimos permanentemente pidiendo perdón y con muchísimos complejos, ¿no? Cada vez que ocurre algún hecho, algún acto, alguna actitud, nos callamos como para que no se nos echen encima las hordas, porque son así, hordas que acosan por parte de la izquierda. Bueno, pues yo creo que también no es solamente un problema de comunicación que existe, no tenemos a día de hoy los altavoces suficientes para llegar a la población. Espero que esto se solucione en poco tiempo y que medios como en el que nos encontramos tengan una repercusión nacional indispensable y necesaria para tener protagonismo y que los ciudadanos no estén intoxicados, pero sobre todo y por encima de todo hay un llamamiento que hago desde aquí, y es que los ciudadanos de derechas, la gente de bien, porque no quiere decir que los ciudadanos de izquierda no sean gente de bien, sino estoy hablando de la gente que piensa que convivir en libertad es positivo, que decir lo que uno piensa no es algo peyorativo, y no hay que imponer su pensamiento al del contrario o al del adversario, sino todo lo contrario, enriquecerse con él. Creo que es el momento en el que la gente de derechas, en la que yo me incluyo sin lugar a dudas, tenemos que decir alto y claro lo que pensamos, sin ningún complejo, sin ningún miedo, y por mucho acaso que vivamos y que suframos, hay que continuar en ello, porque si aquellos que tenemos una cierta relevancia en la sociedad civil, que tenemos un altavoz para expresar lo que los ciudadanos nos piden que expresemos, miramos de perfil, aquellos que realmente desean el mal de nuestra patria, el mal de España y la desintegración de todos nuestros valores primigenios y constituyentes de lo que hoy somos, van a triunfar, y por tanto tenemos que mirar alto y claro y de frente, decir lo que pensamos, y aunque no tengamos todos los medios de nuestro lado, y aunque haya una sexta, y otra serie de medios que traten de imponer con Wyoming y sucedáneos su pensamiento único, tenemos que ser claros, concisos y valientes. Un altavoz. Nos decía Borja Gutiérrez que los medios de comunicación son un altavoz. Y justamente eso era lo que buscaba Pedro Sánchez en su viaje a los Estados Unidos. Él se las prometía muy felices. Estaba convencido de que las portadas de todos los periódicos y todos los titulares iba a ser el presidente del gobierno español, con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos. Ya saben, lo que se llama una photo opportunity. Todos los presidentes extranjeros que van a los Estados Unidos. Y lamentablemente se está encontrando con que las portadas de los periódicos no están sacando en absoluto ese bonito viaje que ha hecho a Estados Unidos. Está sacando a la ministra Delgado. Pequeña pausa y se lo contamos. ¡Qué desastre! En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces.
Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Sí, la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Como ustedes saben, Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. Todos los presidentes de todos los países del planeta pues quieren ir a Estados Unidos de visita oficial, visitar Nueva York, ir a Washington, ir a la Casa Blanca, y todos ellos buscan lo que en política se llama una photo opportunity, es decir, que el presidente de los Estados Unidos se haga una foto con ellos. Porque para el presidente de los Estados Unidos eso es poca cosa, pero en cambio para ellos volver a su país y que los periódicos de su país en portada saquen su fotografía con el presidente de los Estados Unidos, con el hombre más poderoso del planeta, es importante. Nosotros lo hemos visto pues, con todos nuestros presidentes, desde Felipe González a José María Aznar, a Zapatero, todos han buscado siempre esa photo opportunity. Y Pedro Sánchez tenía esa ocasión. Organiza su viaje a Estados Unidos, se reúne con Donald Trump y busca la gran fotografía, esa fotografía en la que sale él, Pedro Sánchez, con su mujer, Begoña Gómez, junto a Donald Trump y Melania Trump. Fíjense, qué bonita foto. La verdad es que impresiona, ¿eh? A que a ustedes les gustaría estar ahí. Bueno, él, fíjense si le da importancia, que hasta se puso chaleco en el traje, cosa que ha sido bastante comentada. Pero fíjense qué mala suerte, resulta que esta fotografía tan bonita que se hace en la Casa Blanca no ocupa la portada de ningún periódico. Todas las portadas de los periódicos se dedican a la ministra de Justicia, a Dolores Delgado, una ministra que tiene que dimitir, que está con las cloacas del Estado, que es un desastre, que está poniendo en cuestión el gobierno de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que está con el presidente de los Estados Unidos. Y esa foto nadie le da importancia. Y los pocos que se fijan en ella, ¿saben en qué se fijan? Resulta que en el vestido de su mujer. Miren, qué bonito vestido. Begoña Gómez resulta que quiso eclipsar a Melania Trump y escogió un precioso vestido, un diseño exclusivo de Del Pozo. Fíjense, un diseño exclusivo de Del Pozo valorado en 2.300 euros. Hay gente que está criticando, vaya, menudo vestidito tan caro te has ido a marcar. Un vestido llamativo, con una falda con mucho vuelo, con un corte asimétrico, con líneas geométricas y con un guiño clarísimo a la bandera de los Estados Unidos en los colores que tiene. Yo no sé, no entiendo mucho de moda femenina. A mí me parece que Begoña va elegante. Hay gente que dice que es quizá excesivamente osado ese vestido, que es poco apropiado, que la que va muy elegante es Melania Trump con su austero vestido negro. Pero lo que sí que sé es que el pobre Pedro Sánchez ni siquiera con su mujer puede estar tranquilo. Ya ni siquiera él es el protagonista, ni siquiera en casa. Es su mujer con el vestido. Qué pena, pobre hombre, ¿no? Sí, qué pena de España tener este presidente, ¿no? Porque, claro, este es el mismo presidente del mismo partido que su antecesor no se levantaba al paso de la bandera de España. Y que, sin embargo, después bien que se hizo una foto en el presidente de los Estados Unidos y con las hijas vestidas de, pues no sé qué. Sí, de bruja. De raro. Sí, de oscuro, de negro. De negro, de sí. negro. Pero es muy triste porque detrás del presidente de gobierno está toda España y él nos representa, ¿no? Y son los mismos que se hartaron de poner a caldo a Trump diciendo que era el presidente de la extrema derecha, que era hispanófobo, que era homófobo, que era racista, xenófobo, que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial y que, por supuesto, la bolsa iba a caer, Estados Unidos iba a entrar en la recesión más profunda. Tanto que le odian y buscan la foto con él. Y esto es así.
es este teatro de vanidades en los que al final lo que buscan es eso, el creerse más importantes. Y no se dan cuenta de que la importancia de un presidente no está en con quién se saca la foto, sino lo que hace, ¿no? Lo triste es sacarse la foto en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados, apoyado por los golpistas, recibir a un tipejo xenófobo como Quim Torra con un lacito amarillo, que es el mayor desprecio al Poder Judicial y al Estado de Derecho, estar junto con los diputados proetarras, eso es la imagen deleznable, y no ir a sacarse una foto de alguien que, por cierto, no sabrá ni quién es, cuando se le acerque allí a sacarse la foto dirá, ¿y usted qué es lo que me va a ofrecer, no? Pues no, de momento no voy a tomar nada, gracias. En fin, es lamentable que viaje por el mundo diciendo que es el presidente de España. Ya digo, la hipocresía que hay detrás es terrorífica. Pero por lo menos, Javier, ¿te ha gustado el vestido de Begoña? Sí, me ha gustado, me parece que va muy elegante, sin lugar a dudas. Qué alivio, por un momento pensé que era todo malo. José María. Bueno, se le está pasando muy bien. Primero se fue con el Falcon a la fiesta esa rockera, ahora se va a la fiesta de casa. A los Killers. A la fiesta de los casas de los presidentes de los Estados Unidos. Está encantada ella, tiene una gran colocación, ya tiene un puesto extraordinario, está feliz y naturalmente lo muestra con su vestimenta. Es una mujer feliz, esposa de un presidente también muy feliz, supongo, ocupando esa magistratura, para él supongo que algo impensable, ¿no? Para la cual le fabricaron un doctorado, una tesis que al final es una hipótesis simplemente. Este presidente es un presidente hipotético, no es un presidente verdadero, y su compañera es una muy digna compañera suya, pienso yo. Hombre, está guapa Begoña con el vestido. Bueno. Personalmente creo que es un vestido un poco atrevido, pero está guapa. Hay que reconocer que le sienta bien. Sí, además una pena que no podamos hablar de su marido, la protagonista es ella. Va de complemento de la bandera de los Estados Unidos. Bueno, pues, bonito guiño, bonito guiño. Ahora más elegante, más clase, más fina, Melania Trump 1000 veces. Bueno, la verdad es que el vestido destaca, sin lugar a dudas, si es lo que pretendían, el vestido destaca. Toda mi vida he querido hacer un programa de moda femenina, creo que hoy lo he conseguido. Pues sí, estamos en ello, estamos en ello. La verdad es que el vestido destaca, pero bueno, yo creo que la anécdota es el vestido. Yo, desde luego, creo que lo que tenemos que pensar los españoles, francamente, además hay que hacerlo de una manera seria y más allá de la anécdota del vestido. Es decir, estamos hablando de un presidente de gobierno que lleva escasamente 4 meses, que se nos ha escapado el tipo con su mujer pagado y más gente pagado por el Estado a un concierto de Killers porque le apetecía y porque lo vale, y además porque no nos ha dado ningún tipo de justificación. Ese portal de transparencia de Moncloa no ha reflejado exactamente el concepto de su viaje a ver a los Killers. Luego resulta que su cuñado se casa, enhorabuena a su cuñado, pero si es así, pues no lo sé, pero bueno, enhorabuena, y se nos va en un helicóptero precisamente a disfrutar de su boda, helicóptero pagado también por todos los españoles. A La Rioja, un superpuma. A La Rioja, se queda a 57 kilómetros, que luego tuvo su coche oficial para ir hasta la boda, se queda a 57 kilómetros porque el helipuerto, hombre, ya que estuviera en la propia iglesia era complicado, ¿no? Pero bueno, se quedó a 57 kilómetros de la iglesia. Y ahora nos deslumbra con un viaje a Estados Unidos y a Canadá, en el que, acompañado por su esposa, pues bienvenido, pero resulta que en ese viaje tiene 2 encuentros oficiales de 30 segundos y una intervención mañana en la ONU. Y el resto del tiempo, señor Sánchez, ¿qué está haciendo usted? Imagino que le estará dando de sí bastante la tarjeta, comprando por Nueva York, disfrutando de sus paseos, donde quiera, por Estados Unidos o en Canadá, me da exactamente igual, pero la realidad es que ese viaje completo, el suyo, el de su mujer y de todo el resto que no sabemos quién más vendrá, lo estamos pagando todos los españoles. Lo estamos pagando todos los españoles. A mí me parece muy bien que usted tenga viajes oficiales, pero sí le pediría como español, y para que no insulte mi inteligencia, es una cuestión ya de respeto, que lo circunscriba a los eventos o a los actos oficiales y que procure. A mí me parece estupendo que usted disfrute de su familia, pero que no paguemos el resto de españoles el disfrute de su familia, independientemente del coste o no que haya tenido el vestido. Y es que lo peor del tema es que llevamos 4 meses. Si este señor perdura otros 4 más o 1 año y medio más, no sé qué es capaz de hacer, pero estoy temiendo sus vacaciones de verano.
Pues las espérate, estoy temiendo. Como llegue a verano, que eso habrá que verlo, pueden ser fantásticas de traca. Bueno, las vacaciones de verano ya las ha tenido y ya hemos visto lo que ha hecho y que ha dejado de hacer. Hombre, yo creo que el señor Pedro Sánchez y su mujer están guapísimos. La foto es preciosa, la verdad, con la primera dama de los Estados Unidos y con el presidente de los Estados Unidos, y no se puede hacer ninguna crítica a la foto como tal. De hecho, como presidente... Mejor que la foto de Zapatero, sí. Claro, es que la foto de Zapatero parecía la familia Monster, que estaba ahí con el señor Obama, o yo qué sé, o cuando estaba Aznar, que era un retaco, y la mujer, pues hombre, estos son muchísimo más guapos que otros presidentes que hemos metido, y eso hay que decirlo también. Es cierto que podemos criticar muchísimo el trasfondo, que como decía muy bien Javier, en el sentido de cómo te haces una fotografía con un tipo que le llamas nazi, que va a destruir la democracia, que va a destruir los Estados Unidos, etcétera. Eso sería otra crítica, pero como de forma de vestir, el traje es preciosa, la verdad. Además es moda española. La señora de Pedro Sánchez tiene dinero suficiente porque su marido la ha colocado en un buen puesto para pagarse el traje, y no creo que tenga que haber más crítica de lo normal. El señor Pedro Sánchez, además, con un chalequillo que le queda muy bien, y lógicamente la foto son dos personas bastante guapas, de altura, lo lucen muy bien, y hay que decirle que no tiene más crítica que la que podamos sacar. La única pena es que esa foto tendría que estar en portada de todos los periódicos, y no está. Pero seguramente ha venido Dolores Delgado a estropearle hasta eso a su jefe. Que van a ponerlo en el Ola, en el Semana, etcétera, seguramente que se lo pondrán. Pero ¿qué pasará? Que Pedro Sánchez tiene que estar echando chispas, tendrá que estar hecho una hidra. Ha montado la foto opportunity de su vida, y en España los periódicos sacando a la ministra de Justicia que le está buscando la ruina. Gracias que está José Félix Tezanos, siempre nos queda algo, el hombre del aparato del PSOE puesto al frente del CIS, que es el encargado de suavizarle un poco la vida de Pedro Sánchez, y ayer hacía público ese barómetro que vamos a repasar. Por lo menos Pedro Sánchez, cuando venga, se encontrará que las expectativas electorales que tiene son fantásticas. Bueno, son increíbles ahora que nos fijamos, porque vean ustedes, si nos fijamos de lo que parte, de cómo estaba en las últimas elecciones que están aquí, que estaba en un 22,7%, fíjense el subidón que pega el Partido Socialista, que se coloca en un 30,5%, sacándole 10 puntos al Partido Popular. Pero qué barbaridad, menudo trabajo ha hecho José Félix Tezanos en el CIS para conseguir esto, teniendo en cuenta que el PP en las elecciones, aquí lo ven, partía de ese 33% y le otorga esa caída que le coloca aquí abajo, en ese 20,8%. Respecto a los otros dos partidos, bueno, tenemos aquí un Podemos que tiene sus altibajos, y de este 21 que tiene en el momento de las elecciones, sigue con sus altibajos para colocarse en este 16,1%, y Ciudadanos sí le adelanta. Partía de esta situación en la que se encuentra, se mantiene más o menos estable, pero tiene un subidón, aunque con un ligero retroceso en los últimos momentos, para colocarse en ese 19,6%. Por si no fuera suficiente dar una fantástica expectativa electoral al Partido Socialista, en cuanto a valoración de líderes, el jefe, cuando venga de Estados Unidos, se va a encontrar con esta maravilla. Se va a encontrar con que él es el más valorado de todos, sigue subiendo con respecto a la valoración anterior, está por delante, pasa del 4, es el único que pasa del 4 con un 4,11. El segundo es Albert Rivera, que se coloca en este casi 4%. Curiosamente, el tercero es Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Le quieren considerar un gran líder político. A nosotros en los medios de comunicación, en el día a día de la información, no nos parece que tenga tanta presencia, pero se la dan. A Pablo Casado, que ya indica claramente que en el anterior no computa, puesto que no era el líder del PP todavía, le colocan ese 3,56. Y eso sí, Pablo Iglesias sigue estando el último, cosa que nos parece razonable. Pero bueno, el caso es que, a pesar de todas las buenas expectativas que le está dando el CIS, debidamente cocinado por el señor Tezanos, para que cuando vuelva el jefe de Estados Unidos se encuentre con una buena noticia, aquí en España, en el Congreso, le están buscando las cosquillas, diciendo que este gobierno que tiene es insostenible. Lo ha dicho así de claro la portavoz del PP, Dolors Montserrat, quien dice que este gobierno está agotado y lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Ustedes llegaron en el gobierno diciendo que eran el gobierno de la dignidad, y hoy son el gobierno de la vergüenza. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas. Recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya.
Suerte que en ausencia del presidente del gobierno, que está en Estados Unidos, para eso tenemos aquí a nuestra vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, inasequible al desaliento y la que se encarga de defender el gobierno, diciendo que este ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer, defendiendo su honorabilidad y luchando contra la corrupción. Con los problemas que han ido acumulando con 7 años de crisis y de recortes. Muy bien, pues este gobierno, legal y legítimo de este país, con los apoyos correspondientes, que se lo dije a usted el otro día y se lo vuelvo a repetir, legales y legítimos de los 350 escaños que usted los clasifica, no ha parado una sola semana de sacar medidas sociales de restitución de derechos. ¡Ni una sola! Bueno, pues le agradecemos a la vicepresidenta que nos lo diga, lo que ha estado haciendo este gobierno, sacar medidas sociales, porque la verdad nos tienen tan ocupados con otros escándalos que tiene el gobierno que no nos habíamos dado cuenta. A ver, ¿con qué se va a encontrar Sánchez cuando vuelva a casa? Bueno, pues se va a encontrar con el escándalo que perfectamente hemos descrito aquí, de que su ministra presuntamente participaba en una gran mafia de las cloacas del Estado. También hay que demostrarlo ante un tribunal, hay que dar también la presunción de inocencia, y se va a encontrar con un gobierno que hace aguas por todos los lados. Estamos viendo desde esta señora, que es la vicepresidenta del gobierno, que lógicamente cada vez que habla al conjunto de la sociedad casi es un insulto permanente, porque empieza a hablar de una realidad particular que no coincide en absoluto con la realidad que vivimos los ciudadanos. No hay ninguna medida social. La única medida social, si para ellos es que nos quiere subir los impuestos, de que ha subido el gasoil, que la primera vez que ha subido tanto el paro en agosto como subió en este último agosto, que subió de forma escandalosa, y de que ya hay indicios de que la economía española pues ya empieza a pararse, y que eso va a suponer que haya más paro, etcétera, etcétera. Si esas son las medidas sociales que ellos han ejecutado, pues son las medidas sociales que siempre el Partido Socialista ejecuta cuando llega al poder, que siempre deja al país en la más absoluta ruina. Lo dejó Felipe González arruinando la seguridad social, dejando una deuda y un déficit insoportable, que no entrábamos en ninguno de los criterios de Maastricht. Lo dejó el señor Zapatero, que yo creo que ha sido la mayor crisis financiera de los últimos, casi de los últimos 100 años que ha sufrido España, como dejó pues todo arruinado, con un déficit galopante, con un paro brutal. Yo creo que se alcanzó los máximos de paro, el mayor paro de toda Europa. Y es verdad que bueno, el gobierno del Partido Popular, con sus pros y sus contras, pues de alguna forma ha mejorado un poquito la situación económica, no lo suficiente para que podamos aguantar pues un gobierno de nuevo socialista. Si el señor Pedro Sánchez va a estar hasta el 2020, como quiere estar, con los amigos o los compañeros de viaje que van a estar, pues las medidas que ya están adoptando o que quieren adoptar siempre son contra el ciudadano, siempre son antisociales, porque lo que primero que quieren hacer es, para mantener sus políticas nefastas, meternos la mano en la cartera. Y la clase media no aguanta ni un segundo más que nos estén constantemente casi metiendo impuestos confiscatorios, que no aguantamos, que las pequeñas empresas, esta señora en su vida se ha levantado a las 6 de la mañana a abrir un negocio, esta señora nunca ha pagado una nómina, esta señora pues como ha vivido toda la vida siempre paniaguada, chupada a la teta del Estado, o sea, no sabe la realidad de este país. Ha ido, por ejemplo, a lo que le sucede a los pequeños empresarios en Usera, en Vicálvaro. Ha ido a ver lo que tienen que soportar, los impuestos que tienen que soportar, aparte de llevar su negocio, y encima que quieran poner más impuestos, y que eso encima te digan en la cara, que son las medidas sociales que quieren tomar, cuando está perjudicando al conjunto de la clase media. Es que es una vergüenza tener que aguantar estos insultos a la inteligencia. Bueno, el CIS, que todos sabemos que es la cocina de invenciones sociológicas, donde se inventan allí pues el panorama electoral antes de que ocurra, ellos deciden lo que va a haber, son los que nos tienen acostumbrados a sacar a la luz pública a quienes les interesan. Nosotros hemos sufrido en los últimos 4 años como el CIS, y por cierto gobernaban otros, siempre había un apartado, los otros, que los otros eran como los otros, es decir, estábamos muertos, porque en las encuestas no aparecíamos, pero había un porcentaje suficientemente importante como para que lo hubieran explicado, y cuando lo decías y pedías que te dijeran, oiga, pero los otros, si usted ha preguntado al encuestado a quién va a votar, no son los otros, habrá dicho a tal partido, a tal otro.
Pero esto se oculta. Ahora por fin aparece Ahora por primera vez. aparecemos por primera vez. Teóricamente apareció en aquel anterior CIS que maquillaron tanto para no darle tanta representación a Ciudadanos, también borraron a Vox, pero en esta ocasión sí se reconoce que Vox puede tener representación en el Congreso de los Diputados. Pero fijémonos hasta dónde llegan que hasta esta invención, porque esto no se puede tomar en serio, yo lo digo de verdad, nosotros hubo una campaña electoral que denunciamos al CIS y sus respuestas fueron muy airadas cuando les dijimos que el muestreo que utilizan, la forma en que hacen las preguntas y cómo luego sacan los datos es de auténtica propaganda política, ¿no? Y que eso de seriedad técnica tiene muy poco, ¿no? Ya sabemos que las encuestas se pueden hacer serias y las encuestas pueden tener un porcentaje, siempre hay un porcentaje de error, pero pueden tener, y tienen de hecho, las encuestas serias tienen una base técnica y tienen un muestreo que puede acercarse bastante a la realidad. Pero el CIS es lo que es al final un mecanismo más de propaganda del Estado, ¿no? Y luego, pues es verdad, ahora, como has comentado muy bien, ahora les interesa aupar a su presidente, bajar a subir a Ciudadanos a ver si con eso baja el PP, etcétera. Bueno, yo creo que lo importante, como siempre se dice, la encuesta de verdad se va a dar en las próximas elecciones y algunos se van a llevar una fabulosa sorpresa. Pero Javier, me da la impresión de que estos datos son mentira, porque si fueran verdad, Pedro Sánchez estaría disolviendo las cámaras ya y convocando elecciones ya, porque los resultados son tan beneficiosos que a partir de ahora no puede más que empeorar. Si fueran ciertos, estaría convocando. Estaría convocando. Yo creo que no tiene tan claro que sean auténticos. No sé qué os parece. Sí, no sé quién ha sido, qué analista económico o qué estadístico ha hecho un estudio de cómo se ha realizado esto, de cómo se ha hecho, y por lo visto es una aberración total. No ha seguido el procedimiento habitual y ha aplicado una serie de fórmulas y de mecanismos para llegar a este resultado. Es evidente que esto es otra gran mentira, ¿no? Una mentira más del gobierno, una mentira más de la clase política española. Pero bueno, naturalmente estas mentiras a las que tiene acostumbrada la opinión pública, pues pueden ejercer una influencia sobre ella. De eso se trata finalmente, ¿no? De desorientar al elector o de orientarlo en determinadas circunstancias, y forma parte de la campaña de propaganda del gobierno de Sánchez, ¿no? que es constante, ¿no? Al no tener elementos sólidos de política nacional, elementos sólidos de política económica en los que basar su acción de gobierno, pues todos son adornos, esos viajes, trajes, más o menos elegantes, fiestas, arreglos de la Moncloa, en fin, es todo una actividad pasmosa y frenética, pero desde luego no de gobierno, sino simplemente de publicidad. Y esto pues es un elemento más, pienso yo. A ver, yo creo que para que la gente lo entienda claramente, aquí ocurre lo siguiente, es decir, el CIS es un mecanismo de publicidad política que se puede utilizar perfectamente, y además con la impunidad de ser algo objetivo, ¿no? Aparentemente. Pero resulta que de manera impune, como ha ocurrido en Televisión Española y en otra serie de organismos oficiales, léase o véase los distintos ministerios donde han hecho una purga, que nos podemos reír de la noche de los cuchillos largos y demás, o de los... sí, efectivamente, han decidido que el director del CIS sea un reputado socialista. Es decir, vamos a ver, de cara a que todo el mundo lo entendamos, si usted pone la zorra en el gallinero, ¿qué puede ocurrir? Que se coma las gallinas, ¿no? Pues si usted pone un socialista manejando las encuestas, lo normal será o es que el señor Sánchez aparezca como el líder mesiánico que necesita España durante muchos siglos. Ríete tú de que acabe en el 2020, que se le ve joven y lozano. Bueno, eso es lo que ha dicho en una entrevista en Estados Unidos, le han preguntado, ¿hasta cuándo? Dice, yo hasta el 2020. Lo mismo le tenemos aquí un par de siglos más, como las momias. Bueno, pues la realidad es que a otro perro con ese hueso, es decir, vamos a dejar las cosas claras, esto es una estafa, es un timo, hay un socialista al mando del CIS que decide cómo debe hacerlo. Lo que más me preocupa como ciudadano español, y nos debe preocupar a todos, no es que insulten nuestra inteligencia con esta chorrada de algoritmos y de gráficos aquí, porque es una chorrada manifiesta. Lo que más me preocupa es que estos tipos se van a gastar más de 2 millones de euros en divinizarse. Es decir, es que esto nos cuesta casi 300.000 euros al mes, porque han decidido de una manera
bueno, pues también mesiánica y totalitaria, que en lugar de cada 3 meses tenemos que tener la cara del señor Sánchez liderando las encuestas cada mes. Y cada mes supone cerca de 300.000 euros. Bueno, pues esto a mí es lo que me parece aberrante, hay que decirlo alto y claro para que todos nuestros telespectadores sepan el grado miserable y absoluto de manipulación al que estamos siendo sometidos los españoles. Hombre, yo, dando la razón prácticamente todo lo que se ha dicho aquí, falta decir algo. El CIS, a ver, ¿qué falta decir? Pues ya, macho. El CIS ha sido utilizado por todos los gobiernos de España. Siempre, para de un color y de otro, sí. O sea, hay que recordar cómo se cocinaba. Sí, pero con matices. Nunca ha estado un miembro del partido liderando el CIS. Esto es algo gravísimo. Ahora ha puesto un miembro de la ejecutiva del PSOE, sí. Esto ya es el diálogo de asumo, pero el CIS tendría que ser algo autónomo totalmente, pero que no sea utilizado por el gobierno de España para sus intereses. Y a lo largo de la historia democrática de España se ha utilizado. Es verdad que ahora mismo llegamos ya a grados insultantes, pero siempre se ha utilizado el CIS por todos los gobiernos, y de hecho no solo el CIS, sino los diferentes organismos similares que se han creado por las 17 autonomías españolas, lo utilizan constantemente para el gobierno de turno. Y ese es el problema de España, que al final los políticos están parasitando todo para sus intereses, no para el bien común, y esto ya es ridículo ya a grado sumo, como ha dicho Borja en ese sentido, que es verdad, o sea, que coja un señor que es un mamporrero del Partido Socialista y que haga esta broma barata, pero al final le va a funcionar por lo de antes, porque este mensaje, al final la gente va a decir, joder, si la mayoría va a votar, es porque lo está haciendo bien. Es como el famoso refrán, ¿dónde va la gente? Donde va Vicente. Y este tipo de encuestas sacadas en todos los medios de comunicación, al final tiene sus resultados a favor de Pedro Sánchez. La verdad que no son tontos para nada. No, son manipuladores, tontos no, manipuladores, pero sí que es cierto, y evidentemente la realidad es que, bueno, a estos tipos la verdad es que no miran para atrás para tomar sus decisiones, han sustituido prácticamente todo el equipo de dirección y trabajadores de Televisión Española, han cometido tropelías en los ministerios, triplicando el número de cargos de confianza y creando auténticos tejidos sociales en los ministerios, en un tiempo récord, que hay que reconocérselo. La verdad es que han trabajado como absolutas hormiguitas durante estos 3 meses y medio para poder crear ese tejido social en todas las administraciones públicas. Pero lo que nos queda a nosotros dentro de los medios libres es denunciar esto para que la gente que afortunadamente puede estar viendo estas cadenas pueda tomar decisiones en libertad. Y lo que ocurre aquí es una tropelía política al más puro estilo chavista bolivariano de gorila rojo. No es otra cosa que unos señores han decidido poner a un señor vinculado a su partido, es decir, un comisario político, a decirnos a quién hay que votar y de qué manera hay que votarlo, porque esto es la realidad. Y en este caso, pues evidentemente tenemos al señor Sánchez como líder mesiánico, además con una cierta diferencia, y además contemplando que el último sea el señor Iglesias, porque evidentemente supone una controversia y una confrontación política frente al tirano anacrónico y rancio que representa en estos momentos el líder del PSOE. Bueno, pues este barómetro del CIS es el regalo que José Félix Tezanos le tiene guardado a Pedro Sánchez cuando vuelva de Estados Unidos, ya que tendrá el berrinche de que la famosa foto con Donald Trump no ha sido portada de los periódicos y encima, en los pocos sitios en los que se ha visto, ha sido para hablar del vestido de su esposa en vez de hablar de él con el presidente de los Estados Unidos, pues por lo menos tendrá el alivio de que se encuentra con un CIS de lo más maquilladito. En fin, un gobierno que, como saben, ha estado haciendo gran campaña por el tema de la memoria histórica, pero ha hecho algo en favor de recuperar aquellos documentos del archivo de Salamanca. ¿Se acuerdan ustedes? En el año 2016, un particular, Policarpo Sánchez, al frente de la asociación Salvemos el Archivo de Salamanca, le ganó el primer round a la Generalitat de Cataluña para recuperar documentos que tenían que estar en Salamanca y que se había concedido que se fueran a Barcelona. Pero tanto hablar de memoria histórica y ya no hemos vuelto a hablar de eso, ¿en qué punto estará? Bueno, Policarpo Sánchez nos acompaña esta noche en Los Intocables. Pequeña pausa y se lo presentamos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.